Tengan un cordial saludo de mi parte. Mi nombre es Jesús Telmo Vaca Villarruel. Soy estudiante de la carrera Ingeniería de Sistemas y he preparado este tema que se llama o titula Sistema de Procesamiento de Transacciones, por sus siglas en inglés TPS, para la materia de Sistema de Información 2, el cual espero que puedan entender y me haga entender a manera de que comprendamos un poco qué son estos tipos de sistemas de información. Para empezar, vamos a ver qué es el sistema de procesamiento de transacciones. El TPS es un tipo de sistema de información que recolecta, almacena, modifica y recupera toda la información generada por las transacciones producidas en una organización. Funcionan a través de una base de datos que supervisa los programas de transacción y están integrados por un conjunto de información. Sabemos que toda organización tiene los sistemas de procesamiento de transacciones, manuales y automáticos, que procesan los datos detallados necesarios para actualizar los registros que tienen relación con las operaciones de los negocios fundamentales de la organización. Estos sistemas se pueden decir que comprenden las entradas de pedidos, el control de inventarios, las nóminas, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, los libros mayor general, y las entradas a estos sistemas no nos olvidemos que incluyen las transacciones básicas de negocio, tales como los pedidos a los clientes, órdenes de compras, recepciones, tarjetas de registro de tiempo, factura y los cheques de nóminas. Sigamos. Para que un sistema informático pueda ser considerado como un TPS, este debe superar el test ASIS. El test ASIS en base de datos se denomina a las características de los parámetros que permiten clasificar las transacciones de los sistemas de gestión de base de datos. Cuando se dice que una acción es ASID, se indica en diversos grados que ésta permite realizar transacciones. Existen dos tipos de sistemas de procesamiento de transacciones: por lotes, que procesa varias transacciones al mismo tiempo con un retraso de tiempo, y en tiempo real, que se ocupa de una transacción a la vez y no tiene un retraso de tiempo. También podemos decir que el sistema es muy útil cuando algo se vende por internet. Permite un retraso de tiempo entre cuando se presiona el botón de comprar un artículo determinado y cuando se lo vende realmente. Para esto voy a poner un ejemplo. Supongamos que cuando una persona compra boletos para un partido, mientras llena la información del asiento que desea, etc., el sistema de procesamiento de transacciones retiene el boleto para que otro cliente no pueda comprarlo, y así permite que un boleto no se venda a dos clientes diferentes. Continuando con la exposición, vamos a ver qué es una transacción. Una transacción es un evento que genera o modifica los datos que se encuentran almacenados en un sistema de información y se producen habitualmente en el nivel operativo, como por ejemplo las compras, ventas, depósitos, pagos, etc. Las transacciones son lo más rutinario y voluminoso de una organización y habitualmente siguen procedimientos bien establecidos, donde se define con exactitud cada paso. Lo que escapa a lo establecido se resuelve por vía de exención. El procesamiento de transacciones puede definirse como el conjunto de procedimientos para el manejo de estas e incluye, entre otras, las siguientes actividades: cálculos, clasificación, ordenamiento, almacenamiento y recuperación, generación de resúmenes. Este tipo de sistemas se utilizan generalmente cuando en la organización se identifican las siguientes características: gran volumen de operaciones, gran similitud entre las transacciones de la misma organización, cuando hay cierta igualdad entre las transacciones que se realiza en la organización, valga la redundancia. Los procedimientos para el procesamiento de transacciones están bien definidos y se pueden describir con cierta calidad de detalle. Además que existen muy pocas excepciones a los procedimientos normales. Seguidamente vamos a ver las características que definen a estos tipos de sistemas de información.
1. La respuesta rápida. 2. La confiabilidad o fiabilidad. 3. La inflexibilidad. 4. El procesamiento controlado. Las respuestas rápidas son sistemas cuya prioridad es la respuesta rápida. El tiempo de vuelta desde la entrada de la transacción hasta la salida de producción debe ser de unos segundos o menos. Este tipo de sistemas resulta crítico que exista un rendimiento elevado con tiempos de respuestas cortos. Una empresa no puede permitirse tener clientes esperando por una respuesta. En la confiabilidad, en su mayoría son sistemas a prueba de fallos, y cuando se produce un fallo, la recuperación es rápida y precisa. Muchas organizaciones se basan su fiabilidad en los sistemas de transacciones, en los TSP. Un fallo en TSP afectará negativamente a las operaciones o incluso parará totalmente el negocio. Para que un TSP sea efectivo, su tasa de fallos debe ser muy baja o casi nula, y en caso de un fallo debe existir algún mecanismo que lo resuelva de una manera rápida y precisa. La inflexibilidad. Todas las transacciones son procesadas por igual. La formalidad y la estructura nunca deben cambiar. Cuando hay flexibilidad, también existen demasiadas oportunidades para operaciones no estándar, lo que resulta en problemas debido a diferentes datos de transacción. Y como estos sistemas funcionan con una base de datos, estos datos deben ser estandarizados. Y el procesamiento controlado. El sistema soporta las operaciones de una organización. Cuando se asignan roles y responsabilidades, el sistema debe mantener esos requisitos. Finalmente, estos sistemas reducen los costos al reducir la cantidad de veces en las que se deben manejar los datos. También vamos a ver algunas de las propiedades del TPS. Consiste en 4 procesos principales, que son la obtención de datos, la captura o transcripción, la manipulación de datos, la clasificación, distribución, cálculo y resumen, el almacenamiento y la preparación de dichos documentos. Con frecuencia son el primer tipo de sistemas de información que se implementan en las organizaciones. Se empieza apoyando las tareas a nivel operativo de la organización para continuar con los mandos intermedios y posteriormente con la alta administración conforme vayan evolucionando. Si bien son óptimos para almacenar y manipular grandes volúmenes de datos, no lo son para analizarlos. Son fáciles de justificar ante la dirección general. ¿Por qué? Porque el proceso de justificación puede realizarse enfrentando ingresos y costos. Los beneficios son visibles y palpables. Esto se debe a que en el corto plazo que pueden evaluar los resultados y las ventajas que se derivan del uso de este tipo de sistemas. Entre las ventajas que pueden medirse se encuentra el ahorro del trabajo manual, que vamos a ver a continuación. Son fácilmente adaptables a paquetes de aplicación que se encuentran en el mercado, conocido como paquetes enlatados, ya que automatizan los procesos básicos que por lo general son similares o iguales en las organizaciones. Ejemplo de ellos son los paquetes de facturación, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, contabilidad general, conciliaciones bancarias, inventarios, etc. No solo colaboran en la captura de datos transaccionales, también ayudan a que las transacciones se realicen e incluso se lleguen a automatizarlas, controlando los flujos de información y datos necesarios y, en su caso, emitiendo la documentación pertinente. Continuando con la exposición, les voy a hablar sobre los componentes del TPS, del sistema de procesamiento de transacciones. Tenemos a los usuarios. El usuario tiene la potestad de tomar los datos proporcionados por el sistema de procesamiento de transacciones para ser utilizados en otro sistema de información. Por ejemplo, un sistema proporciona un inventario de existencias utilizados por un sistema de fabricación automatizado. Los usuarios del otro sistema pertenecen a la misma organización que el TPS. No están interactuando con el TPS, pero están usando los datos proporcionados por este sistema.
Los participantes pueden realizar el procesamiento de la información. Personas que hacen el trabajo computacional necesitan saber qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Y el éxito o el fracaso del sistema depende de cada uno de ellos. También tenemos a la gente. Se convierten en participantes desde fuera en el procesamiento en tiempo real a medida que ingresan directamente las transacciones y realizan la validación. Por ejemplo, cuando retiras tu dinero de un cajero automático, eres un participante a la vez gente de un sistema de procesamiento de transacciones. Continuando, vamos a ver los tipos del TPS y la aplicabilidad. Estos sistemas pueden implementarse para crear sistemas de ventas y marketing, ya que hacen referencia a la administración de ventas, el inventario de mercados, al sistema de manufactura y producción, que hacen referencia al control de calidad y al control de la maquinaria, sistema de finanzas y contabilidad, ya que aquí se realizan las presentaciones, los presupuestos, las facturas, contabilidad de costos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, etc. Y los sistemas de recursos humanos, que es donde se realiza el registro del personal, la nómina y el expediente de cada empleado. Guardado y recuperación. El sistema de procesamiento de transacciones requiere un método eficiente para el almacenamiento y la recuperación de datos. Por eso estos sistemas funcionan a través de varios tipos de bases de datos. Base de datos y archivos. Los procesos de información en cualquier organización grande son a menudo únicos y complejos. El almacenamiento y la recuperación de datos deben realizarse con precisión muchas veces al día, y las bases de datos ofrecen la singularidad de la recopilación organizada de datos. Base de datos jerárquica. Organiza los datos a través de niveles. Utiliza la estructura descendente con nodos y ramas, y cada nodo de nivel inferior, el secundario, puede estar alineado con más de un nodo de nivel superior, el principal. Base de datos de red. Los datos son nodos que se enlazan a través de ramas. Cada nodo puede tener muchas ramas. Los de nivel inferior son hijos y están vinculados a un nivel superior, el padre. Base de datos relacional. Organiza los datos utilizando una serie de tablas relacionadas. Las relaciones entre las tablas tienen el objetivo de proporcionar una manera flexible de manipular y combinar datos. En cuanto a los archivos, existen 5 tipos básicos de archivos. Algunos de ellos son el archivo maestro, que contiene la información sobre la situación empresarial. Los datos de la transacción se almacenan en el archivo maestro. El archivo de transacciones, que se recopila los registros de las transacciones que sirven como registro de auditoría e historial. El archivo de informes son los datos formateados para la presentación. Estos son algunos ejemplos de los archivos que existen en este sistema. Almacenamiento de datos. Una data warehouse es una base de datos que recopila información de diferentes fuentes de datos en tiempo real y proporciona datos en varios formatos. Puede ser data consolidada, orientada al tema, histórica, datos de solo lectura, etc. Por otra parte, las organizaciones dependen de sus procesamientos de transacción, porque las fallas pueden detener el funcionamiento de una empresa. Por eso es importante que se implementen los procesos de copias de seguridad y recuperación para minimizar las interrupciones. Una copia de seguridad es una copia de datos utilizados para reconstruir un sistema si se desactiva, con los procesos y usos adecuados. Las copias de seguridad siempre son exitosas. Procesos de recuperación. El TPS o SPT puede fallar debido a diversas razones: un fallo de software, un error humano, un fallo de hardware, etc. Así que para hacer frente a estos fallos que se pueden presentar, existen los procedimientos de recuperación: la copia de seguridad, el historial diario, el punto de control. La base de datos suspende periódicamente todo el procesamiento para sincronizar todos los archivos y diarios. Y el administrador de recuperación. Fuera de estos procedimientos existen dos tipos de recuperación: la recuperación de la copia de seguridad, que se utiliza para deshacer los cambios deseados en una base de datos.
Por ejemplo, cuando en una transacción bancaria se producen errores y los fondos son tomados de otra cuenta. Y también existe la recuperación hacia adelante, que comienza con una copia de respaldo de la base de datos. Luego reprocesa las transacciones en el diario que ocurrieron entre el momento en que se realizó el respaldo y la hora actual. Este es un proceso de recuperación más eficiente que la copia de seguridad. Ahora vamos a ver un ejemplo. Aquí se describe a continuación el ejemplo referido, como había dicho, en el funcionamiento de una transacción bancaria, la extracción de dinero efectuada en un cajero automático. Primer paso, tenemos que el cliente ingresa la tarjeta. Luego el sistema verifica la tarjeta. Seguidamente el sistema solicita la contraseña o la entrada del PIN. El cliente proporciona la contraseña. El sistema verifica que la contraseña corresponde a la tarjeta. El cliente selecciona la transacción que va a realizar, en este caso la extracción de dinero o el retiro. El sistema solicita el monto a retirar. El cliente proporciona el monto de retiro que va a realizar. El sistema solicita la clave alfabética. En algunos casos, el cliente proporciona la clave alfabética. El sistema verifica la clave alfabética y que el monto se encuentre dentro de los límites establecidos por el banco para cada transacción y del límite de extracción del usuario. Verificar que el monto se encuentra dentro del saldo de la cuenta, registrar todas las transacciones en los archivos y luego entregar el dinero, expedir el comprobante correspondiente a la transacción para que así finalice. Luego el cliente retira el dinero del receptáculo, el comprobante y por último su tarjeta. Y el sistema nuevamente se prepara para la siguiente transacción. Ahora vamos a ver las ventajas de un TPS. Suele dirigirse especialmente al área de ventas, marketing, finanzas, administración y los recursos humanos. Se automatizan tareas operativas en una organización, permitiendo ahorrar en el personal. Los beneficios de este tipo de sistemas en una organización es que son rápidamente visibles. Controlan las transacciones para mantener la consistencia y seguridad de los datos involucrados. Y se utilizan para cargar grandes bases de datos. Pero como en todo sistema, no todo es color de rosa. Vamos a ver ahora también las desventajas que trae consigo este sistema de procesamiento de transacciones. Su principal desventaja es su limitación, ya que su capacidad de generar informes es limitada. También ofrece registros básicos, lo cual es un problema para estos administradores, los cuales necesitan informes más sofisticados para poder comprender y analizar los datos. También son intensivos en entrada y salida de información porque reciben una gran cantidad de datos, por lo cual sus cálculos y procesos son poco complejos. Hasta aquí llega la explicación. Espero que hayan podido entender un poco sobre qué son los sistemas de transacción, de procesamiento de transacción. Mi nombre es Jesús Telmo Vaca Villarroel y muchas gracias por escucharme.